Tenemos otros temas, pero tenemos dos invitados y no quiero hacerlos esperar, que además son grandes analistas, a Beatriz Contreras Castillo y Jorge Gómez Naredos. ¿Qué les parece? A Beatriz no la conozco, pero la voy a conocer en este momento. Beatriz, ¿cómo estás? Qué bueno que te tengamos aquí. Mira, nos conocemos y ya tendrás que aprender que voy empezando en eso de la conducción, pero me da gusto conocerte y qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, mucho gusto, Paco. También a mí pues me da mucho gusto estar por acá de nuevo con ustedes. Les mando un saludo y un abrazo muy grande a toda tu bella audiencia y felicidades por esta conducción que estás empezando. Y tenemos a Jorge Gómez Naredo, que la verdad yo lo sigo, soy uno de sus seguidores en las redes sociales, y pues es un gran analista, y a los dos, tanto a Beatriz como Jorge, los conocen bastante. Y Jorge, ¿cómo te va? También me da mucho gusto, nunca he estado contigo, pero igual es un placer que estés aquí en Sin Censura y conmigo, fíjate. No, pues muy contento de estar aquí contigo, es la primera vez, y también muy contento de estar con Beatriz, que es una muy buena amiga. ¿Qué les parece si empezamos a propósito de lo que decía el presidente de la República, de cambios a una reforma a la Constitución? La cuestión es que no importa lo que pase, no le van a aprobar nada. No le van a aprobar nada con esta legislatura que tenemos. Un cambio constitucional requiere 2/3 del Congreso de la Unión, no las tiene, pero tiene un objetivo. ¿Qué le ves tú, Beatriz, a esta propuesta de López Obrador? Que las dos, yo digo, hay varias, pero a mí dos me llaman la atención: la de pensiones y la reforma al Poder Judicial. Mira, a mí me parece que la batalla que está emprendiendo López Obrador, si bien no está completamente ganada, sí está empezando a marcar una ruta que es muy importante en todas las revoluciones que hemos tenido, que es lo que ha marcado pues verdaderamente una reforma a la Constitución, ¿no? Ya mencionabas todos estos cambios, todas estas modificaciones que se han hecho desde nuestra Constitución de 1917, que a mí me gusta muchísimo decir algo que ha recordado López Obrador una y otra vez en las mañaneras, que es que nuestra Constitución pues emana profundamente de una revolución social, ¿no? Que es pues es única en el mundo, nuestra Revolución Mexicana y nuestra Constitución tal y como se concibió en ese momento. Y a mí me parece que el ponerlo en el debate, ya solo por el simple hecho de estar planteando estos cambios, está marcando una ruta para llegar a ellos, sobre todo porque aunque vamos a tener que dar esa disputa, no solamente desde el Congreso, no solamente nuestras y nuestros legisladores que estén ahí teniendo que representarnos, sino también desde los medios, desde la conversación, desde las narrativas que se van a ir generando, pero sobre todo, querido Paco, me parece que va a ser muy importante empezar a poner esto para que vea toda la gente quiénes son los que están en contra de cambiar pues estos organismos, estas instituciones que pues ya las hemos visto que están muy añejas, que la gente ya no confía en ellas, que sabemos que desde ahí se dan muchísimos tratos en lo oscurito, que hay corrupción, que hay impunidad. La gente ya no quiere eso, entonces la gente se va a dar cuenta quiénes son aquellos y aquellas que voten en contra de estas reformas, y yo creo que se va a empezar a marcar este camino para llegar hacia ellas, si bien a lo mejor no este año, en la siguiente legislatura. Jorge, ciertamente es una constitución derivada de una revolución social, la primera en el siglo XX, pero tenemos una constitución que ha sido renovada completamente. Y yo decía, Enrique Peña Nieto, 155 reformas, Calderón, 110, Cedillo, 78. ¿Aguantamos la renovación total de la Constitución o necesitamos una refundación de este país con una nueva Constitución? Pues yo pienso que se puede continuar con la Constitución que se tiene. En el proceso revolucionario, bueno, pues se dieron muchísimos conquistas que se plantearon en la propia Constitución. Ya llegada con la época de los neoliberales, primero priistas y después panistas, que se unieron,
a partir de la época de los 80, pues entonces hubo cambios y hubo modificaciones constitucionales para hacer del Estado, pues un Estado neoliberal, donde hubiera libertad, digamos, para todas las empresas de hacer lo que ellos querían y que el Estado solamente se encargara de la seguridad, ¿no? Quitándole muchísimos de las acciones que realizaba. Y me parece que en el 2018 se da una vuelta a un Estado donde pues funge, ¿no? Como un elemento central para pues ahora sí que luchar por el bienestar de la gente, para tener políticas sociales enfocadas en lograr equidad y para pues recuperar, ¿no? Al Estado que constitucionalmente empezó con las reformas que hicieron los neoliberales, pues constitucionalmente empezó a perder facultades. Entonces, por supuesto que en 6 años no se pueden hacer muchas cosas, especialmente en el plano legislativo, porque además se necesita pues la mayoría en el Congreso, y además se necesita pues un tiempo y además cambios no solamente constitucionales, sino también de leyes secundarias. Pero el punto, a mí me parece que lo que plantea Andrés Manuel, que siempre ha sido muy sagaz porque ha logrado hacer política, porque es un líder social, porque comunica muy bien y porque además sabe cómo van a reaccionar los opositores, porque tiene muchísimos años, ¿no? Es creo que un personaje, como le dicen, un monstruo políticamente hablando. Y me parece que este anuncio de las propias reformas, que está enfocado pues en esta cuestión que se llama el Plan C, es decir, que Morena y sus aliados logren la mayoría en el Congreso, ¿no? Para la mayoría calificada para lograr aprobar las reformas constitucionales. Entonces me parece que es parte de los tiempos que está manejando Andrés Manuel, y ahora con una oposición electoral tan desestructurada, tan desprestigiada, lo que hizo Marco Cortés al señalar estos acuerdos que había en Coahuila, y además, pues las diferencias que hay entre su candidata presidencial y el dirigente del PRI, el PAN y el PRD, eso pues ha beneficiado la posibilidad de lograr un plan C. Entonces, si electoralmente se tiene la necesidad de lograr este plan C por las reformas que plantea el presidente López Obrador, yo creo que es como reforzar esta necesidad de que la cuarta transformación, no solamente, que me parece que ya es prácticamente un hecho, conquiste la presidencia de la República, sino también conquiste los espacios en el poder, en el poder legislativo, para reformar al poder judicial, para reformar los procesos electorales en cuanto al INE, y también la cuestión de las pensiones, que es algo que ha empezado a manejar el presidente López Obrador, y que además había muchas críticas a la reforma que hizo Ernesto Zedillo a las pensiones. Entonces, me parece que es como un aliciente en esta carrera electoral que está ya pronto, o que ya comenzó, pero está en el proceso, para que se logre el plan C y que haya, digamos, cuestiones muy concretas en cuanto a las reformas, y que la gente pues sepa votar. Yo voto por estas reformas que van a beneficiar a la población, y creo que eso da muchísima claridad, y eso le da pues vuelve a establecer muy claramente cuáles son los proyectos de nación que tiene tanto la Cuarta Transformación como la oposición. Beatriz, y mira, en ese proceso, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que solo es, hay que aclararlo, uno de los brazos del poder judicial federal, ha sido siempre, o ha tenido un lado oscuro y siniestro en el poder. La cuestión es ese lado oscuro y siniestro aguanta que tengamos un tiempo, supongamos que hay plan C verdaderamente. Yo creo que se puede, creo que hay camino, como Jorge dice, la presidencia de la República, no tengo ni una duda que las van a ganar, pero supongamos que hay un plan C. Aguantamos, ¿cuánto tiempo podemos aguantar sin tener una corte, sin tener un poder judicial estructurado? Pues mira, querido Paco, la verdad es que el pueblo de México ya ha aguantado muchísimos años, aguantamos los gobiernos neoliberales, y yo creo que parte de todo esto que también estaba comentando Jorge, y que yo estoy totalmente de acuerdo con él,
es este momento que estamos viviendo, que como lo dice AMLO, estamos viviendo tiempos estelares. Yo creo que sí va a pasar el plan C, sí vamos a tener una renovación en el Congreso que permita sacar adelante todas estas reformas que ya más que reformas a la Constitución o más que una renovación como tal en nuestras leyes, se trata de algo más profundo, ¿no? De ver a la gente que hoy está hablando de qué votan los ministros en la Suprema Corte, cómo están pasando las reformas. Ya no son los tiempos en los que todos los legisladores votaban de forma unánime y se cambiaba la Constitución al antojo de unos cuantos para algo que también siempre dice AMLO y que me gusta mucho, que utilizaban las leyes para legalizar la corrupción, para legitimar el fraude, el saqueo, y es algo que la gente ya no permite, es algo que justo como lo estabas planteando, ya no lo vamos a aguantar, ya cada vez pues hay más politización, hay un debate más profundo. A mí me parece que sí va a pasar el plan C, que igual como lo decía mi querido Jorge, vamos a tener una presidenta de México y va a ser una mujer de izquierda, va a ser Claudia Sheinbaum. Este 2024 vamos a tener nuestras elecciones más grandes en la historia de México también, y me parece que también vamos a sacar adelante todo el pueblo de México este plan C y se va a llevar a cabo pues todas estas reformas para cambiar al Poder Judicial como lo conocemos hoy en día y sobre todo pues para avanzar de forma organizada y de forma colectiva hacia una verdadera justicia social, o por lo menos a terminar con todos estos privilegios, estos excesos, estos saqueos y estos acuerdos en lo oscurito que se daban pues en estos poderes, y no solamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sino también hablando de la totalidad del Poder Judicial, querido Paco. Ah, Jorge, y sí, hablando, mira, de que se convirtió en parte del fraude y del saqueo, una pregunta rápida antes de que pasemos a otros temas que tenemos un buen, pero se convirtió finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial en general en el garante de la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN. Sí, sí, por supuesto, o sea, era pues una especie de sucursal, pero no solamente a los gobiernos del PAN, sino también de una élite política, una élite económica, que al perder el poder, digamos, del poder ejecutivo en el 2018, pues logró establecer varios espacios durante 30 años. Esto es muy interesante, ¿no? Porque buscaron gobernar en caso de que ya no gobernaran a partir de ciertos órganos autónomos que trataban como de ser especie de candados en caso de que un gobierno de distinto signo político llegara, ¿no? Como los órganos autónomos, estos que están encargados de supuestamente de las cuestiones energéticas y de supuestamente de otros elementos de la competitividad. Y la Suprema Corte de Justicia se transformó también, aunque es una parte de los poderes, pues como una especie de espacio donde podían también tener contención ante un gobierno de izquierda, como en realidad ha sucedido, porque lo que ha hecho el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, pero no solamente eso, sino bastantes jueces, pues es tratar de contener, digamos, la vuelta a una política social, a un Estado que está muy presente y no como estaba con los gobiernos liberales. Entonces, por supuesto que es eso, pero además el planteamiento que me parece que hace Andrés Manuel va mucho más allá, ¿no? No solamente es renovar en este sentido, no solamente sacar a muchísimos de los espacios que tienen, ¿no? Las élites políticas y económicas en el Poder Judicial, sino también es renovarlo y verlo con otra visión, como podría ser que haya elecciones para ministros, que haya más participación popular, porque como dice también Beatriz, pues la gente cada vez está mucho más interesada en lo que sucede políticamente y socialmente en México.
Tiene razón Jorge, tiene razón Beatriz. Miren, nada más déjeme decirle una cosa. Ciertamente se convirtió en una sucursal para proteger a la élite, a las élites de poder, a los poderes fácticos. Empezó a caminar la corte en una burbuja y hoy es un refugio, un santuario de criminales incluso. Por ejemplo, el cártel de García Luna y Felipe Calderón, ahí lo tenemos, protegido por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, pero déjeme decirle, yo sé que podemos platicar un gran rato sobre el Poder Judicial Federal, en general la Suprema Corte de Justicia, que es uno de sus brazos, el otro es, recuerde, disculpe, ahora le digo, se me fue el Consejo de la Judicatura Federal, vea, pero podemos hablar de eso y un Consejo de la Judicatura que no sirve para nada, que es inoperante, pero tenemos otros temas. Hoy Xochitl Gálvez empezó una campaña de restitución, una campaña para lavar su imagen, una campaña de control de daños por el documento que presentaron o que se hizo público y se viralizó en las redes, documento que firmaron Marco Cortés, Alito Moreno, a Manolo Jiménez, Rubén Moreira, que fue gobernador y que prácticamente es un documento que es parte del saqueo, parte del pillaje, pero la pregunta concreta es, Beatriz, ¿hasta dónde puede un control de daños ser efectivo en este momento? ¿Cuánto le va a ayudar? Yo creo que de nada le va a ayudar y ni siquiera me parece que sea un control de daños real, ¿no? Ya hemos visto que Xochitl Gálvez, con tal de tratar de encajar, de quedar como esa candidata supuestamente de izquierda, que era como quería venderse, pues ya ha hecho demasiados deslindes, ¿no? Hace algunos meses se deslindaba de Fox por hacer un comentario misógino que ya ni siquiera recuerdo. Ahora se quiere deslindar de Marco, de Alito, y la verdad es que pues solamente forman parte de esta estructura hegemónica partidista en la que pues ni siquiera Xochitl es quien toma decisiones, ¿no? Solamente es parte de este tablero, de este juego, porque pues vamos a ver ahí en los plurinominales a Alito, a Marco Cortés, seguramente. No es como que esté firmando un acuerdo donde diga que ya no va en coalición. En realidad solamente pues es otra actuación más de este show que ha estado dando y que la verdad pues ya nadie le cree, ¿no? A mí me parece que sí ha resultado fenomenal cómo una candidata puede bajar tanto en las encuestas. Cada semana vuelven a decir que ya casi alcanza a Claudia Sheinbaum, que ya va a volver a remontar, incluso pues han comprado encuestas, ¿no? Para decir que ya está cada vez más cerca, pues yo creo que ya lo que vemos es una candidata que está totalmente fuera del juego, pero que también ya entre tanto zigzagueo, pues ha perdido todos los valores, ya ni siquiera llega a los públicos a los que estaba destinando su campaña. También vimos esa carta de Guadalupe Loaesa que pues refleja muy seriamente que ya Xochitl está de plano muy mal con todos los sectores porque quería quedar bien con todos, ¿no? Yo creo que ya no hay forma de controlar esos daños y pues a lo único a lo que le van a apostar es a tener más lugares en el Congreso, porque yo creo que ya ellos mismos, quienes toman las decisiones ahí en la coalición, saben que Xochitl no va a ganar, Paco. Jorge, y mira, hablando de eso, de recomponer o de control de daños, hasta el próximo 18 de este mes de enero terminan las pre-campañas y entramos a un periodo de intercampañas que va a durar un mes y días para arrancar las campañas presidenciales. Hoy estamos en pre-campañas. Tiene un mes Xochitl para recomponer, puede recomponer cuando tiene atrás de ella a su lado a dos pillos, bueno, a otros más, todo su equipo prácticamente, pero ¿puede verdaderamente recomponer en un mes lo que ha echado a perder en meses? No, yo creo que a mí me parece que es imposible. Además, no solamente es una cuestión de campaña, sino es una cuestión de lo que representan los partidos que la postula, de lo que representan los dirigentes de esos partidos
y además de la incapacidad también de ella como para ser una buena candidata. Entonces son como muchos factores que a mí me parece que ya es imposible recomponer y es imposible que la campaña que inicia en marzo de Xóchitl Gálvez pueda repuntar. Se ha equivocado en muchísimas cuestiones. Primero la quisieron presentar como cercana a la gente, después como que le quitaron que no tanto, porque después estaban peleando con los votantes del PAN y entonces la trataron de hacer de izquierda y ahora ya la moderaron y ahora sale a deslindarse de las caras del acuerdo que firmaron Alito y Marco Cortés. Entonces es una campaña sin rumbo, sin proyecto político, sin proyecto de nación y con una candidata que a mí me parece que es muy limitada en cuanto a la forma de conectarse con la gente y la forma de afrontar circunstancias complejas como lo que acaba de suceder con lo de Coahuila y este acuerdo. Entonces, me parece que la campaña de Xóchitl va en bajada y va a continuar bajando y me parece que van a ser uno de los peores resultados que van a tener estos partidos, porque si recordamos, pues van a ser, o sea, si hacemos cuentas a las encuestas, pues van a tener menos incluso pueden tener menos de 20 puntos los partidos que antes eran los hegemónicos, que era PRI, PAN y PRD. Entonces, es un problema creo que estructural con toda la oposición que nunca supieron cómo enfrentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se dejaron maniatar también por ciertos grupos empresariales, Claudia X González, y que además no han dejado de ser percibidos en la población como partidos políticos y como, digamos, posturas o una apuesta corrupta, y pues que tienen a Alito y a Marco Cortés con este acuerdo. Entonces sí me parece que es muy complicado. Sería complicado si fuera una buena candidata Xóchitl Gálvez, y no lo es, entonces me parece doble o triplemente complicado que pueda levantar en este proceso de intercampañas y más en las campañas. Sí, mira, como Jorge, déjenme decirle, yo estoy de acuerdo, sí. ¿Cómo recompones a una mujer que no tiene idea, que es muy limitada, que no tiene un proyecto político, que le está preguntando al oído a Marco, oye, ¿cuáles son los poderes fácticos? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pero en ese contexto, Beatriz, ¿tú anticipas que pueda haber alguna modificación con la aparición de Jorge Álvarez Maynés? A mí me parece que lo único que va a cambiar es que podría alcanzar a Xóchitl y seguramente pues alcanzar un segundo lugar en la contienda presidencial, si tenemos que hablar de números o planteándolo de esa forma, pero no me parece que vaya a haber una diferencia profunda en lo que representa la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum. Creo que sí van a haber perfiles o públicos a los que Xóchitl ha decepcionado o de plano no ha llegado, justamente por lo que ya decía Jorge, porque ha pues estado cambiando constantemente la campaña y no solo la campaña, ¿no? Sino lo que representa, no hay proyecto de nación, sabemos que corresponden a diferentes ideologías los partidos que la están postulando, pero que a final de cuentas pues han resultado ser más de lo mismo, ¿no? Es siempre nada más pugnando por sus intereses personalísimos y no por lo colectivo, y yo creo que a lo mejor a esos decepcionados podría ser que ahora sí a esos, a lo mejor si los podemos decir progres buena ondita, como los ha mencionado también el presidente López Obrador en su conferencia matutina, pues va a llegar como un buen perfil o como el perfil que podrían votar Jorge Álvarez Maínez. Sin embargo, me parece que ya desde ahorita que se lanzó a esta contienda presidencial, pues le han sacado varias cosas que no corresponden a la campaña que él quisiera ofrecer, ¿no? Que es Movimiento Ciudadano diciendo que son lo nuevo, que es una forma nueva de hacer política, pero que hemos visto que ha resultado pues más de lo mismo, ¿no? Porque no es un candidato como tal joven, es alguien que ya ha estado en muchísimos partidos, en Nueva Alianza, en el PRI, en el PRD, lo hemos visto ahí desfilando en todos, entonces yo creo que no va a ser un perfil que logre llegar a las juventudes, me parece que sí podría rebasar a Xóchitl en todo caso, pero no creo que represente una diferencia profunda. Me parece que el proyecto de Movimiento Ciudadano quizás es más a largo plazo, pero por el momento y también por lo que ya hablábamos de esta politización que se está viviendo en México, yo no creo que vaya
a representar una diferencia, Paco. Jorge, y sí, hablando de lo nuevo que no es nuevo, Álvarez Maínez es un tipo con todas las mañas viejas, pero hoy, no, en las últimas horas Xochitl le hizo un guiño a Eduardo Verástegui Córdoba para darle la entrada a la derecha confesional. Yo digo, tampoco le va a ayudar la derecha confesional, pero de pronto me da la impresión de que la derecha confesional, la derecha extrema, se va a quedar por primera vez sin candidatos, ¿no? En mucho tiempo tuvieron a Peña, tuvieron a Calderón, a Marta Sagún, a Vicente Fox. Hoy tenemos una derecha que está desbaratada con un tipo como Claudio X González, Guajardo, que no sabe para dónde va, ¿cierto? Sí, hay una derecha que no ha tenido cabida. Es que es como complicado, porque tratar de hacer este guiño, ¿no?, a la extrema derecha, que me parece que tampoco ha aprendido, ¿no?, tampoco ha tenido como la fuerza que muchos esperaban con el movimiento frena. Entonces sí veo complejo, ¿no?, la oposición, porque como están todos, ¿no?, ahí metidos. Está el PRI, está el PAN, está el PRD, unos son de derecha, unos son más de derecha, otros se creen de centro, otros se creen de izquierda. Entonces es una mezcla complicada, y tampoco tiene una consistencia ideológica. O sea, quien vote por la alianza, pues no sabe exactamente por qué va a votar es el voto antimorena, que tiene un límite también el voto antimorena. Entonces sí me parece que la apuesta desde un principio de esta unión desestructuró muchas cosas. Tuvieron cierto éxito en la Ciudad de México, en las elecciones intermedias pasadas, pero creo que se desgastaron y se van a seguir desgastando mucho. Ahora, respecto al Movimiento Ciudadano, es interesante porque la postulación y la forma en cómo se fue postulado Álvarez Maínez, que además tiene muchos años, ¿no?, fue priista, en fin, dividió un poco lo que estaba ya también dividido, que es estos dos polos que tiene Movimiento Ciudadano en cuanto a poder, que uno es Nuevo León con Samuel García y otro es Jalisco con Enrique Alfaro. Entonces la respuesta de Enrique Alfaro a esta postulación, a la crítica que se hizo y decir aquí en Jalisco vamos a actuar, eso creo que divide muchísimo a Movimiento Ciudadano, porque no van a ir juntos. Y su poder de influencia, que es Jalisco y Nuevo León, pues también se va a desestructurar. Y además con Álvarez Maínez, que me parece que más allá de que no representa lo nuevo, pues tampoco es un personaje que pudiera tener como un cierto carisma y no repetir, pues como ha repetido lo mismo que dice Samuel. Por eso incluso Samuel sale como a presentarlo, pero después sale en otro video y presenta esto del acuerdo como si fuera él el candidato y no Álvarez Maínez. Entonces sí me parece que, a mi modo de ver, Movimiento Ciudadano, desesperado porque no tenía otro perfil más allá de Samuel, pues se equivocan a poner a Álvarez Maínez, y esta división que existe, pues no sé hasta dónde va a llegar. Yo creo que sí hay una cuestión que se tiene que pensar, porque la oposición de una u otra manera se va a tener que reestructurar a partir del 2024, y ahí es donde va a estar la cuestión. O sea, se reestructura a partir de lo que queda del PRI y del PAN, se reestructura a partir de Movimiento Ciudadano, van a surgir otro tipo de proyectos, porque al final es bueno que en un país exista una oposición pues relativamente sana, pero que también represente algo, ¿no? Porque ahora la oposición que tenemos simplemente no representa nada, y lo único que ellos repiten es: están en contra de AMLO, AMLO es un autoritario, Morena no sirve. Y me parece que sí debería de haber una oposición, pues al menos con una consistencia ideológica y programática, en donde la gente sepa pues qué es lo que está votando, porque ahora los que voten por la alianza o los que voten por MC, más allá de saber que votan por partidos retrógradas y llenos de corrupción, pues no se sabe por qué votan, qué es lo que quieren, y eso creo que es algo que sería sano que tuviera también el país.
Beatriz, y hablando de cuestiones sanas, mira, de pronto parece, o yo tengo la impresión de que nos hemos concentrado en dos elecciones, la presidencial y la de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero tenemos elección por 300 diputados de mayoría, no hablo de 500 porque recuerda, son 200, que la gente le recuerde, 200 de mayoría relativa, o de, perdón, de representación proporcional, que son diputados de partido, y lo mismo, tenemos 64 senadores, el resto son o representación proporcional o primera minoría, pero estamos concentrados solo en la presidencial y en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero nos olvidamos que tenemos 300 diputados y que son fundamentales para alcanzar, o para ese plan C, o para alcanzar alcanzar la mayoría calificada que necesita la próxima, o necesitará la próxima presidenta de la República. ¿Por qué hemos descuidado a los diputados y a los senadores? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es algo que tenemos que empezar a difundir más. Incluso ya ayer, el día de ayer en la noche, los representantes del partido Morena develaron pues esta lista faltante que todavía no habían anunciado del segundo bloque de quienes van a contender para el Senado, ¿no? Y a mí me parece que algo que hay que recordar muy importante a la hora de votar es que tenemos que votar no solamente por los candidatos, sino también por el proyecto político y por el partido, para que de esta forma se pueda lograr lo que ya veníamos comentando, que va a ser el plan C, y que es muy importante que se pues siga hablando sobre esto que mencionas, ¿no? Respecto a estos diputados, también se van a votar diputados locales, vamos a tener por ahí también las votaciones de las alcaldías, van a ser pues van a ser las elecciones más grandes que hayamos tenido en nuestra historia, en nuestro país. Entonces yo creo que va a ser muy importante que tengamos a consideración pues estos tres factores, ¿no? Votar sí por el candidato, también por el partido y sobre todo por este proyecto político, ¿no? Ya lo ha dicho López Obrador, tenemos dos proyectos políticos, por más que ahí quieran decir que hay una tercera vía, en realidad pues son dos proyectos políticos, ¿no? El que estamos viviendo ahora, que es de la Cuarta Transformación, que ha implicado un desarrollo económico con bienestar social y sobre todo una prosperidad compartida para las y los mexicanos, y este otro proyecto, si lo podemos llamar así, que es el de quienes fueron los gobiernos neoliberales, estos conservadores, esta derecha que lo único que busca, que ni siquiera tiene bien articulado un proyecto, es volver por sus fueros, por sus privilegios para seguir saqueando al pueblo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es tener estas consideraciones a la hora de votar, ya que va a ser más fácil que se puedan impulsar todo este tipo de cambios, que se pueda seguir dando esta cuarta transformación si votamos de forma consciente, pues por el partido, por el candidato y sobre todo votar por este proyecto político que ha encabezado López Obrador y que ahora, pues, sobre todo va a encabezar el pueblo de México, que va a ser el principal protagonista cuando vaya a las urnas en junio de 2024. Entonces, yo creo que esto que mencionas es muy importante y que vamos a tener que seguírselo recordando a la gente, nosotros que somos ciudadanos, que no somos candidatos, por eso, por aquello del INE y de las multas, vamos a tener que seguir recordando, muy importante, cómo votar, querido Paco. Jorge, y mira, así como le preguntaba a Beatriz sobre, de pronto yo siento que también, además de que tenemos, siento muy desangelado el proceso para el Congreso de la Unión, también lo siento para las gubernaturas, si bien es cierto que hay algunas encuestas, algunas mediciones que nos dicen que Morena por lo menos tendría mayoría inmediata en 6 de las 9 entidades, incluida la Ciudad de México, pero de pronto las siento desangeladas por las 8 gubernaturas y yo digo, es muy importante, ¿por qué? Porque si hay una reforma constitucional, necesariamente tiene que pasar por las legislaturas de todos los estados, así que yo siento desangelado eso, ¿tú cómo lo ves? Y digo, tan importante que es. Sí, no, indudablemente la elección del 2024 me parece que tiene que ver con el Congreso, que tiene que ver con el Plan C. Yo me parece, la presidencial, pues yo creo, todo lo dice, lo indica que está prácticamente ganada, pero también tiene riesgos, ¿no? Porque
Como las encuestas cotidianamente salen y dan una ventaja muy amplia a Claudia Sheinbaum respecto de Xóchitl Gálvez o del candidato de Movimiento Ciudadano, está el riesgo de que la gente pueda decir, bueno, pues ya como se votó y ya votaron, pues yo ya no voy a votar o ya se ganó, entonces pues ya no importa. Y sí, creo que hay que resaltar esto, y me parece que el anuncio del presidente López Obrador del próximo 5 de febrero es en ese sentido. O sea, están estas reformas constitucionales, y esas reformas constitucionales solamente se van a lograr si se tiene la mayoría calificada de Morena y de sus aliados, porque también por las estructuras de cómo está y las leyes, pues los aliados tienen que estar ahí para lograr esa mayoría calificada. Entonces sí es importante resaltar que aunque se pueda o que se tenga la percepción de que se ganó la presidencia, pues hay una cuestión muy importante y que es la cuestión del plan C. Ahora, respecto a las gubernaturas, sí, o sea, ahí hay como elementos porque ya hay gubernaturas que repiten, es decir, que ganó Morena en el 2018 y que vuelven ahora a contenderse, ¿no? Entonces también ahí es una cuestión, perdón, de cómo estos gobiernos de Morena han funcionado, y eso es importante. Y hay otros espacios donde creo que hay posibilidades de que Morena también dé la batalla. Uno de ellos, y viendo el contexto, pues es el caso de Jalisco, o incluso hay un buen candidato en Yucatán, que es complicado también ganar ahí por el panismo y por el trabajo que hizo el gobernador, pero bueno, pues hay otras, digamos, frentes dentro de este proceso electoral que sí va a definir mucho también del control territorial en cuanto a los gobiernos, ya sea de Morena o ya sea de la alianza. Entonces sí me parece que las condiciones en este 2024 son magníficas para que se profundice el proyecto político que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que se profundice en el plano constitucional, para que se profundice también en el plano territorial. Y bueno, pues ahí la cuestión es que pues se depende de la gente, ¿no? De que la gente vaya y diga, sí, yo quiero que haya más reformas, yo quiero que haya más cambios, yo quiero que por ejemplo, ciertos programas sociales se vuelvan todavía, que no los puedan ya quitar completamente en un futuro. Entonces sí, es fundamental. Y creo que uno de los puntos es no confiarse, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que están en juego, y me parece que Morena y toda la estructura de Morena y la gente pues debería de salir a votar como si la elección estuviera pareja, ¿no? Para lograr este plan C, que es la apuesta del proyecto y es la apuesta del presidente López Obrador. Jorge, Beatriz, sé que podemos seguir platicando y espero que tengamos otras oportunidades de platicar con ustedes, pero saben que me gana el tiempo o gana el tiempo en estos espacios. Ustedes lo conocen, ustedes lo han hecho. Beatriz y Jorge, Beatriz, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? Tu última reflexión, ¿a dónde te encontramos? ¿Y qué esperamos que ves en este proceso? Y la misma pregunta para Jorge, pero bueno, primero Beatriz, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Y tu reflexión, ¿con qué nos dejas hoy? Muchas gracias, Paco. Yo creo que sobre todo algo que es fundamental, y ya lo decía Jorge, es no confiarnos, y sobre todo todas las personas que nos estén escuchando, que se sigan informando, que sigan viendo Sin Censura, que vean otros espacios independientes de periodismo para pues seguir con esta revolución de las conciencias y poder seguir transformando la vida pública de nuestro país. Les agradezco mucho por el espacio, le mando un saludo y un abrazo a nuestro querido Vicente, y a mí me pueden encontrar como @betcastillo, como está apareciendo aquí en pantalla con _O, en todas las redes sociales, y pues por allá nos leemos. Muchas gracias, Paco, y también un abrazo a mi querido Jorge. Siempre es un honor compartir espacios con él. Jorge, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te encontramos? Bueno, yo sé que si buscamos en las redes sociales eres bien activo, pero ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? ¿Y con qué nos dejas? Y a los dos, de veras, un gran abrazo antes de que se vayan. Sí, yo coincido con Beatriz. Vivimos un proceso, digamos, coyuntural, donde hay muchas cosas que están a favor de que continúe la transformación y de que se sienten bases muy firmes para un cambio enfocado en
el pueblo. Entonces no hay que desaprovechar este momento que además ha costado mucho construirlo. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y como Jorge Gómez Naredo en otras redes sociales. Y bueno, pues también participo en Polemón, polemón.mx, en el portal Polemón, que está como revista Polemón en redes sociales, ahí sí lo pueden visitar. Y bueno, pues muchísimo encantado de estar aquí contigo, Paco, te admiro mucho. Y bueno, también con Beatriz, que además es una joven muy brillante. Yo les agradezco de veras a los dos porque me quitaron los nervios, ¿eh? Como nunca había platicado con ustedes, yo todavía sigo pensando que estoy empezando, pero no, les agradezco verdaderamente a los dos. Jorge, Beatriz, muchas gracias. Yo sé que se tienen que ir, yo me tengo que quedar un rato, ya me espera Marta Olivia López de Tamaulipas, así que se los agradezco muchísimo. Muchas gracias y nos vemos, espero que pronto. Muchas gracias, hasta luego, abrazo. Y a usted que se queda con nosotros, de veras, mire, tenemos hoy, no la quiero hacer esperar, porque es de un estado que además es bien importante, es fundamental, es una de las mayores fronteras, tiene el mayor puerto fronterizo, la mayor aduana de este país, un estado que ha sido representativo por muchas cosas, incluido por la violencia, así que tenemos...